Javier Martín Reyes, él es doctor en Derecho, pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en estos temas. Bien vale la pena y lo hemos convocado a que comparezca ante el pleno de la audiencia y nos dé su punto de vista sobre la situación de las fiscalías y la urgencia de hacer algo para evitar justamente esta negligencia pifia, a veces malintencionada, es decir, a veces pecaminosa, delictiva, para decirlo con pocas palabras. Javier, un saludo muy cordial. Javier Martín Reyes, bienvenido. Querido Pepe, querido Primitivo, siempre un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Javier. Pues nos estamos haciendo la pregunta de si urge, bueno, ¿qué hay que hacer para este tema de las fiscalías donde, vamos, se hacen notar no por sus aciertos, sino por sus negligencias y errores? ¿Urge una reforma, crees tú? Sí, a ver, mira, yo te diría, creo que esto es algo que los estudios especializados, querido Pepe, tienen años diciendo y reiterando, y es que una de las cosas en las que hemos fracasado como Estado mexicano es en la creación de fiscalías que tengan, por un lado, la imparcialidad política que se requiere. Segundo, que tengan la capacidad de investigar y de judicializar exitosamente los casos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las investigaciones y lleguen los casos a los tribunales, pues no se caigan por esas deficiencias técnicas que vemos desgraciadamente con tanta frecuencia. Por las Y llamadas carpetas mal armadas, los casos mal armados exactamente, ¿no? que dejan en libertad a delincuentes de siete suelas, ¿no? Porque no actuaron de acuerdo. Ellos alegan, es que no tenemos recursos. Bueno, ¿por dónde va la reforma? Entonces, y yo te diría, y la tercera, que también es importante, Pepe, pues es que sean fiscalías que sean respetuosas de los derechos, ¿no? Y eso tampoco lo hemos logrado. A ver, yo te diría, ¿de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde tendríamos que ir? Venimos, y eso también hay que reconocerlo, de un estado de cosas, querido Pepe, donde en el viejo régimen autoritario, hegemónico del PRI, pues había un abuso brutal del uso político de la procuración de justicia. Las y los procuradores dependían del presidente de la República o de los gobernadores, eran fundamentalmente sus empleados, ¿no? O sea, es decir, tenía prácticamente el mismo rango y los mismos métodos de designación libre de las secretarías de los estados, y eso claramente era problemático. Había también, obviamente, este tema de la falta de capacidades, ¿no? de investigación y de judicialización. ¿Cuál fue el remedio que ideamos? Y ahí sí hay que decirlo, pues hicimos una reforma que no necesariamente fue muy exitosa. Pues dijimos, vamos a darle autonomía a las fiscalías. Y hoy las fiscalías, aunque no lo creamos, Pepe, porque la realidad puede ser muy diferente, son órganos autónomos. Hoy el fiscal general de la República no es un funcionario que esté designado por la presidenta Sheinbaum, tampoco fue designado por el presidente López Obrador. Lo hicimos un OCA, estos órganos con autonomía constitucional. Yo creo que este es el momento, Pepe, de reconocer que esas reformas fracasaron. O sea, es decir, que la autonomía en el papel no resolvió el problema de la politización, y eso lo vemos en una enorme cantidad de estados donde los fiscales, aunque sean instituciones autónomas, le siguen respondiendo a la gobernadora o al gobernador en turno. Entonces, no hemos acabado con ese problema de la imparcialidad, no hemos acabado con ese problema de la politización de la Procuración de Justicia. Y lo que también ha pasado, y eso sí es novedoso, es que en algunos otros estados sucede el fenómeno exactamente opuesto. Fiscales que no le rinden cuentas a absolutamente nadie, que hacen lo que quieren, que no tienen ningún tipo de control legislativo, ejecutivo o social, ¿no? Entonces, yo creo que este modelo que tenemos, pues fracasó, hay que decirlo, no fue la solución el tema. ¿Cuál es entonces la solución para no darle más vueltas? Mira, yo lo que creo que tendríamos que transitar es a un esquema
querido Pepe, donde, donde, déjame ponerlo así, donde la autonomía de la fiscalía no la pensemos en una lógica estrictamente jerárquica. Aquí lo que dijimos fue, si hacemos autónomos a los fiscales generales, entonces la fiscalía va a ser autónoma. Ya vimos que no necesariamente es el caso. Yo creo que tendríamos que pensar en la autonomía de los agentes del Ministerio Público. O sea, es decir, otros países lo que sí han logrado, querido Pepe, es tener auténticas carreras ministeriales, donde las personas que son ministerios públicos, que sí tienen contacto con la investigación de los delitos, ahí, es decir, las que sí son más cercanas a las personas, puedan actuar, por un lado, sin que les tire en línea, ¿no? Ni los políticos, ni los grandes intereses, ni tampoco el fiscal general, y al mismo tiempo una serie de controles también para que no hagan lo que se les pega la gana. Y eso lo podríamos lograr si establecemos mecanismos disciplinarios y de supervisión que sean centrados. Un poco como pasa con el Poder Judicial. Mira, el Poder Judicial de la Federación no era perfecto, Pepe, pero ahí sí logramos construir una verdadera carrera judicial. Por eso yo creo que las propuestas más sensatas para el caso de México tendrían en esa parte de la autonomía, en esa parte de la imparcialidad, que concentrarse no en la autonomía del fiscal y de la institución, sino en la autonomía de los ministerios públicos, y eso no lo hemos logrado. Y la otra cosa, y ahí el caso de Jalisco y del rancho Izaguirre es un recordatorio adicional, Pepe, es el hecho de que necesitamos fiscalías que sí tengan capacidades de investigación. En el caso de Teuchitlán hay, por supuesto, omisiones de tipo político que son absolutamente brutales e inaceptables, pero también hay enormes faltas de capacidades. Estas fiscalías no cuentan con las herramientas, con la tecnología, con la capacitación, con los servicios periciales suficientes para ponerse a cumplir la primera función de la Procuración de Justicia, que es esclarecer la verdad, decirnos qué pasó. El ejemplo es brutal, Pepe. Esos zapatos que todos vimos en las fotografías de ese rancho, no sabemos de quiénes son, no sabemos qué fue lo que les pasó, no sabemos si están vivos, si no están vivos. Para eso necesitamos fiscalías que sí tengan capacidades de investigación, y eso también de nueva cuenta pues no lo hemos logrado, Pepe. ¿A quién, Javier, cómo estás? Habla Primitivo Olvera. ¿A quién le conviene mantener en este estado a las fiscalías? ¿No? Durante muchos años se habló de estas propuestas de pues darle autonomía a las fiscalías. Hubo una fuerte discusión, yo recuerdo bien, cuando llegó Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, y se registró pues un empantanamiento en ese avance que se había tenido. Ha habido otros hechos, como por ejemplo el avance de la prisión preventiva oficiosa, el avance del arraigo, que no hacen otra cosa más que pues ocultar o matizar las carencias de la fiscalía. Parece que hay un autoboicot del Estado en ese sentido. Y a ver, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo que hemos hecho en México es irnos por el atajo. En vez de tomar el toro por los cuernos y decir, a ver, necesitamos fiscalías que sepan investigar y que le puedan presentar a los jueces penales casos bien armados, hemos dicho, no, hombre, vamos a subsidiar la incompetencia y la ineficiencia de las fiscalías. Y por eso no hay, o sea, tú piénsalo, Primitivo, cada vez que se iba a discutir la prisión preventiva oficiosa en la Corte, salía un desplegado de todos los gobernadores, ¿eh? O sea, la mayoría eran de Morena, pero también de los de la oposición, diciendo, oiga, no nos quiten, por favor, la prisión preventiva oficiosa, la prisión automática. ¿Por qué? Porque hoy la política de seguridad pasa en buena medida por este tipo de medidas que son abiertamente violatorias de los derechos, porque lo que hacen ahora las policías es agarran a cualquier persona que en una de esas es criminal, en una de esas no es, y vámonos, la vinculamos a proceso. Es relativamente fácil vincular a proceso
a una persona, el sistema está diseñado para que el estándar probatorio de la vinculación sea muy bajo, primitivo, y entonces la metemos al tambo y como dirían, ¿no? En el argot policial, lo sacamos de circulación, en lo que vemos si es culpable o no es culpable, que no esté en la calle y que se vaya a la cárcel. Híjole, eso tiene enormes problemas, es cierto. Hay personas culpables que están en prisión preventiva oficiosa, pero hay un problemón, y es que hay muchísimas personas inocentes que están ahí también, y hay otro adicional, que hay muchísimas personas a las que las autoridades no pueden identificar o no pueden eventualmente aprender, y por eso es que seguimos viendo, a pesar de la prisión preventiva oficiosa, unas tasas de homicidios, unas tasas de desaparecidos, unas tasas de extorsión que son realmente brutales. Javier. ¿Qué necesitaríamos? Mucha voluntad política. Ese es el punto, ese es el punto. Habrá voluntad política porque políticamente ayuda mucho esa autonomía disfrazada, en la realidad, ese sometimiento de las fiscalías a la autoridad civil, en este caso el gobernador o gobernadora, la presidencia de la República. Le conviene más al sistema una fiscalía domada, domesticada, aunque sea autónoma, con placas autónomas, que realmente no opine, que una verdadera autonomía de las fiscalías. Es un tema largo de discutir y de fondo, el cual te agradecemos mucho nos hayas puesto en él para poderlo comentar más adelante. Doctor, te agradecemos mucho la oportunidad de escucharte en este espacio de noticias. No, hombre, al contrario, querido Pepe, querido Primitivo, siempre un gustazo charlar con ustedes. Gracias, estaremos en contacto. Es Javier Martín Reyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.